Muy buenos días. En esta semana, en nuestra sesión de química de noveno grado, vamos a mirar qué es la nomenclatura inorgánica. Vamos a reconocer las diferentes funciones inorgánicas que encontramos en la naturaleza y vamos a darles su nombre a cada una de acuerdo a un número, a un sistema de nomenclatura. Primero tenemos que saber qué es una función orgánica. Se llama función química a las propiedades comunes que caracterizan a un grupo de sustancias que tienen estructuras semejantes. Tanto en la química orgánica como en la química inorgánica encontramos diferentes funciones. Es decir, cada uno de los grupos posee un determinado grupo funcional. Vamos a mirar que el grupo funcional es el átomo o conjunto de átomos enlazados de una determinada forma que presentan una estructura y unas propiedades físico-químicas determinadas que caracterizan a los compuestos inorgánicos que los contienen. Las funciones inorgánicas son óxido, hidróxido, ácido y sal. Aquí vamos a ver un esquema que lo vamos a trabajar más adelante de cómo se forman los óxidos, los ácidos, los hidróxidos y las sales oxisales y aleutias. Las funciones inorgánicas son óxido y su grupo funcional es oxígeno. Quiere decir que todo compuesto que tenga un metal o un no metal y un átomo de oxígeno lo vamos a llamar óxido. La función hidróxido o base debe tener como grupo funcional OH, es decir, el grupo hidroxilo. Nosotros vamos a reconocer todas las bases cuando encontremos un grupo OH. Un ácido tiene como grupo funcional el hidrógeno y una sal tiene como grupo funcional metal, no metal y oxígeno. Óxido. Las propiedades físicas de los óxidos son extraordinariamente variadas. Algunos son gaseosos a temperatura ambiente, como el dióxido de carbono. Otros, por el contrario, son sólidos a elevadas temperaturas de fusión, como los óxidos de magnesio y de calcio. Y otros son líquidos a temperatura ambiente, como el agua. El agua se considera como óxido de hidrógeno. La solubilidad y el color varían de un óxido a otro óxido. Un óxido es un compuesto que se forma cuando un metal o un no metal se combinan con el oxígeno. Si el elemento es metálico, se forma un óxido básico. Y si el elemento es un no metal, el óxido obtenido es un óxido ácido. Aquí en la diapositiva miramos que oxígeno más metal da óxido básico. Oxígeno más no metal da óxido ácido. Esto lo tenemos que tener muy claro porque más adelante vamos a formar otra serie de compuestos teniendo como base esta información. Nomenclatura. La nomenclatura es la forma de nombrar los compuestos tanto orgánicos como inorgánicos. En la nomenclatura para compuestos inorgánicos encontramos tres tipos diferentes. Nomenclatura sistemática. En esta nomenclatura se utilizan los prefijos numéricos mono, di, tri, tetra, penta, hexa para indicar el número de átomos de oxígenos presentes en la molécula, excepto para indicar que el primer elemento de la fórmula solo aparece una vez, se escribe mono, o cuando no puede haber confusión posible debido a que tenga una sola valencia, seguidos de la palabra óxido y luego el nombre del metal o el no metal correspondiente. Los prefijos, decíamos, son mono para un átomo de oxígeno, di para 2, tri para 3, tetra 4, penta 5, hexa 6, etc. Por ejemplo, la fórmula química CO tiene un solo átomo de oxígeno, entonces se llama monóxido de carbono. En la nomenclatura Stokes, este es un sistema de nomenclatura que escribe la palabra genérica óxido seguido del nombre del elemento, que puede ser metal o no metal. Y entre paréntesis, con número romano, va el estado de oxidación correspondiente al óxido. Por ejemplo, óxido de carbono 4
¿Qué significa? Que en esta molécula, en esta fórmula, el carbono trabaja con su estado de oxidación más 4. Y la otro tipo de nomenclatura es la nomenclatura tradicional. Aquí se indica la valencia del elemento que forma el compuesto con una serie de sufijos y prefijos. Tenemos que tener en cuenta que hay elementos que tienen más de un estado de oxidación, entonces de acuerdo a eso se van a nombrar de diferentes formas. Por ejemplo, cuando solo tiene una valencia se usa la palabra genérica óxido seguido de la preposición de y luego el nombre del elemento. Por ejemplo, óxido de sodio. Cuando tiene dos estados de oxidación, se nombra con la palabra genérica óxido seguido del nombre del metal con la terminación oso para el primero e ico para el segundo estado de oxidación respectivamente. Por ejemplo, el carbono trabaja con dos estados de oxidación, más 2 y más 4. En el primer estado de oxidación tendría la terminación oso, es decir, óxido carbonoso. Y cuando trabaje con su estado de oxidación más 4, se llamaría óxido carbónico. Cuando tiene tres valencias distintas se usan el prefijo hipo y el sufijo oso. Para la segunda valencia oso y para la tercera valencia ico, respectivamente de menor a mayor. Por ejemplo, el cromo tiene tres estados de oxidación, más 2, más 3 y más 6. Para el más pequeño, hipocromoso. Para el del centro, cromoso. Y para el 6, crómico. Y así cuando tiene cuatro estados de oxidación, se nombra con el prefijo hipo y la terminación oso para el segundo oso, para el tercero ico y para el cuarto per ico. Ejemplo, hipomanganoso, manganoso, mangánico y permangànico.